¿Qué es derecho de expresión? ¿Y cómo nosotros lo entendemos o lo comprendemos? El derecho de expresión comprende la libertad de buscar y recibir y difundir información o una idea de todo índole. Se considera sin frontera, no hay límite, ya sea oralmente o por escrito, de forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección. Hola, soy Giner Borja y JB Comunicaciones. En el artículo 13, numeral 1, dice: todas las personas tienen derecho a la libertad de pensamiento y también de expresión. El derecho a la libertad de expresión, en el sentido estricto, se refiere exclusivamente al derecho de expresar y recibir libremente pensamientos e ideas, opiniones o juicios de valores. También se conoce como la libertad de expresión. Todo pueblo que está centrado en la democracia o el concepto democrático tiene que permitir la libertad de expresión, que toda su gente se exprese como lo reza dentro de este artículo, por escrito o oralmente. Tenemos que expresar, porque un pueblo que hay opresión, entonces no hay libertad de expresión. Un pueblo libre tiene que tener libertad de expresión, y las personas que están en cargo de poder aprender a escuchar y a poder entender. Hay un lema que se dice: la voz del pueblo es la voz de Dios. Probablemente puede ser que sea así, que la voz del pueblo es la voz de Dios. Pero dentro de eso, porque Dios pone el querer como el hacer, pero dentro de estos procesos de estructuración como tal, la libertad es parte de un pueblo que tiene libertad y derecho, es parte de la democracia. La libertad tiene que ver con la democracia. Un país que tiene democracia tiene que permitir la expresión de su pueblo por diferentes índoles, pero cuando un país no está en democracia, hay dictadura, hay opresión, no permite la libertad. La libertad es parte del pueblo, parte de los ciudadanos, de parte de la comunión, parte de lo que implica un pueblo o una nación. Aún mucho más cuando estamos hablando de derechos compartidos, derechos humanos. Entonces hay que tener libertad en la expresión y hay que tener libertad en lo que hablamos y lo que sentimos. Y los que están en cargo de poder aprender a escuchar al pueblo cuando habla desde el punto de vista de la libertad. La libertad es un derecho que todo niño, es un derecho que cada persona tiene, es un derecho que cada individuo tiene, es un derecho que cada persona, no importa el credo, religión, estatus social, estatus emocional, aún direccionamiento ideológico, no importa, tienen que ser escuchados y ser libres de poder expresar libremente lo que sienten o el dolor que están pasando. Si no se escucha al grupo o a la persona como tal, a esa minoría, no puede haber libertad en un país, sino que hay opresión. Hay que aprender a tener libertad en lo que hacemos. Somos pueblos libres, somos naciones libres. Ya no vivimos en opresión ni en caudulismo. Ya no hay señores feudales que nos pueden oprimir o destruir o ponernos normas o darnos opresiones. Somos pueblos libres, tenemos libertad. Por eso que somos ciudadanos libres. No importa en el lugar que nos encontremos, en la nación que nos encontremos, no importa en el sitio que estemos, puede ser que estemos en el último lugar de este mundo, somos gente libre, tenemos libertad para poder expresar lo que sentimos. Cuando no nos parece algo correcto, tenemos que aprender a alzar nuestra voz. Cuando algo no es correcto, uno alza su voz, porque como tú reclamas derecho alzando tu voz, decimos no está bien, escribiendo, alza tu voz, porque si no alzas tu voz, entonces estás de acuerdo con la opresión, con los yugos que la sociedad o el grupo de poder nos impone. Hay que alzar su voz. El que alza su voz es señal de libertad, y un pueblo que tiene libertad puede alzar su voz. Y donde hay democracia, tenemos que aprender a alzar la voz, y la democracia nos permite alzar la voz y que los que están en poder nos escuchen, porque cuando tú no alzas tu voz, da a entender que estás de acuerdo con lo que está pasando. Un pueblo libre alza su voz y dice: ya no más, hay libertad. Así como podemos uno alzar su voz para decir las cosas negativas, también hacemos su voz para poder decir cosas positivas. Pero donde hay democracia siempre habrá libertad, para lo negativo, para lo positivo, y los que están en poder aprender a aceptar lo que se dice. Alza tu voz, no te calles, alza tu voz. El límite de la libertad de expresión. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión,
y de expresión también. Este derecho tiene que ver con la opinión y la investigación y recibir informaciones y opiniones que puedan ser infundidas sin frontera por cualquier medio o cualquier expresión. Este derecho es parte del ser humano, poder expresar lo que siente y cómo lo siente. ¿Qué propósito tiene la libertad de expresión? La libertad de expresión tiene que ver con concepto de vida. Debe que ser expresada con ideas claras, ideas que sean viables, ideas que tengan que ver con la vida del pueblo. Todo lo que oprime a un pueblo está mal. Por eso que hay que alzar nuestra voz en las cosas que no son correctas. Hay que alzar la voz en las cosas que no tienen lo correcto. En todo lo que no es correcto se alza la voz, porque la libertad de expresión es aquello, poder decir lo que está mal. Y lo que está mal no se puede aplaudir, lo que está mal no se puede decir bravo, está bien. Lo que está mal hay que juzgarlo, porque hay que alzar la voz, y la voz tuya tiene un derecho legal, tiene un derecho espiritual, tiene un derecho jurídico. Si el pueblo no alza su voz, da señal de que está bien, sabiendo que hay opresión, hay que alzar la voz. La voz nuestra tiene que ser levantada, pero siempre con coherencia, siempre con libertad. Un pueblo no puede callarse cuando las cosas no están bien. Hay que alzar la voz tuya cuando tú la alzas, da a entender de que tienes el derecho. El alzar la voz te da derecho, y esos derechos no pueden ser violados. Alza tu voz en las cosas que no son correctas, alza tu voz en las cosas que no dan clarificación, alza tu voz. La gente muchas veces dice, wow, no, porque yo no quiero quedar mal, no, porque no me gusta, no. Hay que alzar la voz. En un país que hay democracia, hay derecho a la libertad. Y la libertad tiene que ver con alzar tu voz. Ya no vivimos en esclavismo, ya no vivimos en opresión, vivimos en libertad. Alza tu voz, siempre alza tu voz en todas las cosas que no son correctas. ¿Saben que los gobiernos afirman defender la libertad de expresión por todo el planeta? Siempre están diciendo, nosotros defendemos la libertad de expresión en todo el planeta. Gente que va a la cárcel o sufre algo peor que aquello, simplemente por hablar. Pero nadie nos asegura aquello, porque simplemente viene con demagogia. Pero nadie defiende el derecho a la persona o la libertad de expresión. El derecho a expresarse o difundir, buscar y recibir y compartir aquello. En la información, en la idea del miedo de acceder a la justicia y disfrutar aquello, de cada uno de los derechos fundamentales que aparecen dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esa libertad de expresión debe de ser respetada. Sin embargo, sus intentos por bloquear aquello es intensa. Intentar acortar por todos los medios posibles, las redes telefónicas, los móviles, no estar consiguiendo o acabar con todo lo que tiene que ver con la libertad de expresión. Las voces de protesta a quienes pelean por aquello que no creen ellos que es lo correcto. La libertad de expresión como los derechos humanos, así como el conjunto de cosas, de todos los derechos humanos que están en Irán, en China, Vietnam, ha intentado desarrollar sistemas que le permitan controlar el acceso a la información digital, limitando la libertad de expresión de los pueblos, y la libertad de expresión es lo que nos hace pueblos o ciudadanos. Toda persona, no importa el credo, raza o color, toda persona tiene derecho a comunicarse o decir su opinión de cualquier forma, sin tener miedo. Y la gente tiene que comunicarse sin tener ese miedo aterrador o asustante. Porque en un país que oprime el derecho de poder comunicarnos o la libertad de expresión, ahí no hay democracia, ahí hay dictadura, ahí hay violencia, ahí no hay democracia. Se cubre el nombre de democracia con una dictadura. Todos tenemos derecho, no importa el credo, no importa la condición social, no importa su cultural, no importa su definición sexual. Todo el mundo tiene derecho a comunicarse y nosotros a respetar. Porque cada quien tiene su propio mundo ideológico, porque pensamos con la razón. Y yo con mi razón tengo mi lógica, y nadie va a cambiar lo que yo creo, nadie me lo va a cambiar. Pero tenemos que aprender a expresarnos y a respetar los que nos escuchan. No importa la condición de vida que llevemos. Entonces tenemos que aprender nosotros a comunicarme. No se calle, porque hay algo que es importantísimo. A veces el mal avanza porque no hay quien lo detenga. Los pueblos siguen sumidos en la miseria y en la pobreza porque no hay quien detenga aquello con expresiones claras,
porque lo que no nos gusta hay que decir que no nos gusta, lo que no agrada hay que decir que no agrada, porque siempre vamos a estar nosotros subyugados por los que tienen aparentemente la razón, y a veces la razón no tienen ellos, porque el pueblo, si el pueblo está reclamando, está dando su opinión y la gente reprime, o el grupo social que está en poder, o los grupos políticos que están en poder reprimen a la gente, ya no hay derechos, ya no hay expresión, ya no hay libertad de expresión, y violentamos los derechos humanos, y violentamos al individuo, a la sociedad que sea. Entonces tenemos que aprender a respetar las opiniones, a respetar los comentarios, a respetar esa opinión y esos comentarios que se dan para poder decir que estamos en democracia. La democracia de un pueblo equivale a respetar el derecho a opinar y a tener libertad de expresión. Eso es democracia. Y donde hay eso hay democracia en todos los aspectos y en todos los aspectos. Que Dios bendiga a América, que Dios bendiga el mundo, que Dios bendiga a Europa, que Dios bendiga el Asia, que Dios bendiga el mundo entero, que Dios bendiga el África, que seamos bendecidos por Dios. Pero necesitamos expresar lo que está mal, porque el pueblo que no expresa lo que tiene pueblo, y los grupos sociales que están en poder, los grupos políticos y oprimen, ahí no hay democracia, ahí simplemente hay dictadura con el nombre de democracia. Que Dios me le bendiga y que Dios bendiga su vida en todo tiempo. No te olvides, alza tu voz, te quiero mucho, bendiciones. Suscríbete al canal, dale like a la campanita, visita nuestras redes sociales, pero alza tu voz, síguela alzando.